Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, en esta hora. El Señor siga bendiciendo sus vidas, el Señor siga abundando en medio de sus corazones. Y quiero que podamos continuar con nuestro devocional en esta hora y poder meditar acerca de el Evangelio de Marcos. Y quiero quiero compartir con ustedes Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8, y lo vamos a ir viendo diariamente. Vamos a ir viendo algunos versículos. Por ejemplo, hoy estaremos viendo del 1 al 2, pero voy a leer del 1 al 8 en Marcos capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu, os bautizará, con Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso, como podemos nosotros ver, mis amados hermanos. Y podemos nosotros ver los primeros dos versículos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y podemos nosotros notar cómo inicia este evangelio. Marcos comienza su evangelio con una palabra interesante y tiene que ver con principio, por lo que en la vida todo tiene un comienzo. Solo para pensar, amados hermanos, amigos, muchos de nosotros tuvimos un comienzo cuando alguien se atrevió a hablarnos con la verdad del evangelio. Pudimos dar un inicio en nuestro caminar. De la misma manera que Juan el Bautista fue un mensajero de Dios para abrir camino en el corazón de las personas para que recibieran a Jesús, somos nosotros llamados a ser esos mensajeros en el mundo actual. Es bien importante cómo podemos preparar el camino del Señor, ¿sí? Al Señor en aquellas personas que necesitan un comienzo en el Señor. Hablando de la palabra de Dios, necesitamos cada día, cada uno de nosotros, el poder comunicar el Evangelio, como dice el versículo 1. Y podemos ver esa pregunta: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no eres tú ni soy yo. El Evangelio es Jesús. El Señor es el Evangelio. Eso es algo muy importante. Se trata del Señor, no se trata de nosotros. Es interesante ver cómo Marcos proclama de aquí que de quién es el Evangelio. En ningún momento él se apropia de que él es el Evangelio, en ningún momento, sino que le da toda la autoridad a Jesús. Jesús es el autor y tema central del Evangelio. No eres tú ni soy yo. No es el pastor, no es el evangelista, no es el predicador, no es el misionero. Es Jesucristo, es el tema central del Evangelio.
Tú y yo somos llamados a predicar a Jesucristo. Tú y yo somos llamados a proclamar el evangelio de Jesucristo. Si Jesucristo no es el centro, quiere decir que es erróneo lo que estamos diciendo o estamos hablando o proclamando. Es importante entender que el tema central del evangelio es Jesucristo. Dicho evangelio no se originó mucho antes, mucho antes de que Juan existiera y de que Jesús tomara forma humana en la mente y en el plan de Dios. Y podemos nosotros analizar eso, mis amados hermanos, amigos, podemos meditar nosotros en ello. Cómo la palabra de Dios es tan clara y cómo nos lleva a que cada uno de nosotros podamos analizar con respecto a ello. Recuerda, el Evangelio está de mucho antes de que en el plan de Dios de que Jesús tomara forma humana, y puedes ver en Hechos capítulo 26 versículo 19 al 22, dice la palabra de Dios: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Nota cómo él incluye el Antiguo Testamento, nos está hablando acerca de los profetas, acerca de Moisés, y pudiéramos hablar acerca de Moisés 1500, 1600 años antes de que Jesucristo tomara forma humana. Y podemos nosotros ver cómo el evangelio se extiende y cómo el evangelio es proclamado desde antes, cómo el evangelio se inicia, ya estaba en el plan de Dios. Eso es importante, que cada uno de nosotros podamos analizar en medio de nuestras vidas. El evangelio son buenas noticias para el pecador, ¿sí? De que su vida puede cambiar si pone su mirada en los ojos de quien es el centro de esta proclama. Y eso tiene que ver con Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el centro del evangelio. Jesucristo es el centro de todo. Y eso es importante. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por Él fueron hechas todas las cosas. Es maravilloso cómo podemos ver nosotros, amados hermanos, la palabra de Dios. Es interesante que cada uno de nosotros podamos analizar con respecto a lo que Cristo es, a lo que es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es la salida para el pecador, es la vida para el pecador, es la oportunidad de vida eterna para el pecador. Por eso la palabra de Dios es muy clara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice más abajo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, hablando de Jesucristo, la oportunidad de salvación para nosotros es el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, eso es lo que transforma al ser humano, eso es lo que cambia al ser humano, eso es lo que le da vida al ser humano, y eso es algo muy importante que tú y yo cada día podamos tener claro. Y quiero hacerte una pregunta en esta hora, querido hermano, querido oyente,
Querido amigo que me escucha, la necesidad urgente que tú tienes de un Salvador. Necesitas el Evangelio para que el Señor traiga bendición a tu vida, querido oyente, para que el Señor traiga libertad a tu vida. Y eso es importante, amados hermanos, que día a día podamos testificar de las maravillas que el Señor ha hecho en medio de nuestras vidas. Y pudiera hacer esta pregunta: ¿qué ha hecho el Evangelio por ti? ¿Qué ha hecho el Evangelio por ti? Verdaderamente es algo maravilloso cómo el Evangelio puede transformar vidas, porque el Evangelio es la palabra misma, el Evangelio es Cristo mismo, el Evangelio es Dios mismo, la palabra de Dios. Eso es algo importante. La palabra de Dios, el Evangelio es Dios exhalando la palabra, y eso es algo maravilloso, cómo la palabra del Señor puede hacer una transformación en medio de nuestras vidas, cómo la palabra de Dios puede transformar nuestra manera de pensar, y eso es algo precioso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Pudieras orar conmigo en esta hora? Padre, te adoramos y te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias por ministrar, transformar, alimentar nuestras vidas por tu palabra, Señor. Oramos que día a día, Señor, tú sigas haciendo esa obra preciosa en medio de nuestros corazones y nuestras vidas se puedan ver transformadas por ti de una manera especial. Que día a día, Señor, la proclama del Evangelio, Señor, pueda ser latente y que día a día podamos obedecerte, Señor, para llevar esa palabra, Señor, a aquellos que no lo tienen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, queridos oyentes, si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.